Bueno, esta charla de hoy va a ser muy linda porque, como ustedes ya han visto y como les comentaba, se trata sobre los cuidados auditivos que tenemos que tener en casa, y no solamente en casa, sino todo el tiempo, siempre. Son las 7 en punto de la noche. A las personas que aún tienen su video activado, voy a solicitarles muy cariñosamente que por favor detengan sus videos. Aquí voy a detener alguno, por ejemplo, así como sus micrófonos, para que solamente le demos el espacio a nuestra invitada especial. Es una invitada realmente especial. Ustedes la van a ver. Ella es Joana Ángel. Ella es fonoaudióloga, es audióloga, es una especialista investigadora, docente, ha sido directora de programas de fonoaudiología y trabaja actualmente con la especialización, el posgrado de audiología de la Universidad Iberoamericana. Entonces voy a ponerla aquí en el video principal para que todos la vean, la saludemos. Mi profe Joana preciosa, qué alegría tenerla y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Mire que tenemos aquí personas desde Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Bogotá. Bueno, aquí nos están escribiendo desde dónde se están conectando. Sandra Mateus, Angélica, Maritza. Profe, bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, de verdad, muy complacida y agradecida con la invitación. Es un tiempo de verdad especial. Siempre en los momentos de crisis hay algo bueno para rescatar, y en este momento es esto: reencontrarnos gracias a la tecnología, poder estar con nuestras familias, cuidarnos y valorar en cierta forma lo verdaderamente importante que tenemos en la vida, que es la salud, la familia y los amigos. Es la esencia y es lo que nos tiene hoy aquí juntos. Un abrazo para todos. Por ahí veo que me escriben: hola, profe. Un abrazo muy especial para todos. Rico poder Claro que sí. con quienes conozco, qué delicia, y con quienes no conozco compartir este pedacito de experiencias de vida que hemos tenido a lo largo de estos años. Vamos a entrar con las definiciones y vamos a hablar del cuidado auditivo. Naturalmente que tenemos primero que saber qué es la audición y, como consecuencia, qué es la pérdida auditiva. Bueno, la audición es un proceso, voy a decir desde el punto de vista romántico, es el único órgano de los sentidos que nos mantiene conectados las 24 horas del día cuando estamos, pues para los que no son fonos, cuando estamos en casa durmiendo y hay una gotera en nuestra casa, es el órgano de los sentidos que nos alerta y nos dice: oh, dejé la llave abierta, dejé algo en la cocina que está sonando, o alguien está abriendo la puerta de mi casa. Pero eso lo sabemos gracias a la audición, porque el resto de los sentidos en ese momento está en descanso. Pero ya hablando anatomofisiológicamente, pues obviamente la audición es un proceso a través del cual lo que hacemos es percibir unas ondas sonoras, procesarlas y hacer conscientes esas ondas sonoras cuando llegan a nuestro cerebro de esa información de sonido que recibimos. Intervienen muchos órganos. Uno diría: no, es que es aquí la orejita nomás lo que nos acompaña en ese proceso. Pero el oído es un órgano bien complejo que no solamente interfiere en los procesos auditivos, sino también en los procesos de equilibrio. Tenemos un oído externo que se encarga de captar el sonido y llevarlo hacia la parte media, que funciona como un sistema, un mecanismo de palanca, finalmente a la parte interna del oído, en donde está el famoso caracol o la cóclea, y es donde se procesa esa información de sonido. Se hace un análisis acústico finito. Para los que son músicos también que nos están escuchando, las células ciliadas se parecen a las teclas de un piano y hacen esa percepción finita de cada uno de los sonidos que escuchamos en el medio ambiente y que nos ponen en contacto y en relación. Y finalmente ese proceso que se desarrolló ahí en la parte interna del oído llega hasta nuestro cerebro, haciendo ese proceso auditivo consciente, sabiendo qué está sonando. Pues para los que son músicos, como le estábamos hablando, que sé que hay varios amigos de Cata por acá conectados, ustedes saben
cuando están en una nota grave, cuando están en una aguda, cuando desafinaron en el momento que están cantando o tocando su instrumento, porque su oído se ha vuelto tan finito y tan culto para discriminar esos sonidos que obviamente ya lo hacen consciente y se hace su oído parte de su profesión. Y para los que estamos en nuestro diario vivir, pues es el órgano, como les decía hace un momento, que nos pone en contacto con nuestro medio ambiente, que nos retroalimenta, pero además muy importante es el órgano que nos permite desarrollar la comunicación oral. Cuando nosotros nacemos, comenzamos a retroalimentar nuestro cerebro a través de todo lo que vamos escuchando diariamente. Entonces aprendemos a hablar, aprendemos a verbalizar por ese órgano que nos pone en contacto con el medio ambiente. ¿Qué diferencia hay entre una pérdida auditiva y la sordera como tal? Bueno, hay diferentes. La audición se divide por grados, que es a lo que te estás refiriendo, una pérdida chiquitita hasta una pérdida total de audición, pero también por el sitio de lesión que tiene en el oído. Cuando hablamos de grados, hablamos de pérdidas mínimas. En general, la audición la medimos en decibeles y en hercios. En hercios me refiero a las frecuencias, lo que suena grave como un tambor, y lo que suena finito, como una flauta dulce o mucho más allá en frecuencias altas, porque esa es la zona frecuencial audible para nosotros. En promedio nos movemos en hercios desde 250, que son los graves, hasta 8000 hercios, que son los más altos y agudos, y allí es donde está toda nuestra zona conversacional, donde escuchamos, procesamos, entendemos y producimos retroalimentándonos ese lenguaje. Entonces, cuando evaluamos la audición, la evaluamos en todos esos sonidos, pero aparte la evaluamos en grados. Tenemos pérdidas mínimas, lo normal es que la audición esté entre 0 y 20. Cuando hablamos de pérdidas mínimas son las que están rozando esos 20 decibeles. O sea, es una pérdida de 15 a 20 decibeles pequeñita. A veces pensamos que no interfiere mucho, pero mentira que sí. Si tenemos un niño en edad escolar, por ejemplo, que está en su proceso de desarrollo comunicativo, de socialización, de escolarización, de procesos de aprendizaje, esa pérdida de audición mínima en un salón de clase para ese niño o en un ejecutivo, por ejemplo, que esté dando una charla, una conferencia, que esté en contacto con la gente, esa pérdida auditiva tan mínima se vuelve muy compleja en el procesamiento del sonido para esa persona. Luego tenemos una pérdida leve, que más o menos está entre los 20 a los 40 decibeles. Igual, pensamos que es pequeñita, que es en realidad no se siente mucho, pero cuando comenzamos a enfrentarnos a la parte comunicativa, a relacionarnos con el otro, a estar en casa en compañía de la familia y todos están hablando y yo tengo una pérdida leve, entonces tengo que estar preguntando, solicitando que me repitan, entiendo cosas diferentes, que usted está sordo o que está gordo, cosas como esas que a veces nos parecen chistosísimas y muy, muy coloquiales, pero eso también es un signo de alarma de que algo puede estar pasando con nuestro familiar, con nuestro adulto, con nuestro niño en la casa, porque las pérdidas de audición no son únicamente del adulto. Luego tenemos ya unas pérdidas moderadas, estamos hablando de un 40 a 60% de pérdida de audición, más o menos una pérdida entre 40 a 60 decibeles, y ahí ya comenzamos a tener un problema serio de comunicación. Ya comenzamos a tener dificultades para comprender, para discriminar, para percibir y procesar ese sonido. Luego hablamos de una pérdida entre 80 a 100, que es una pérdida ya profunda. Obviamente ahí ya el paciente tiene dificultades totales para su comunicación, muchas dificultades para comprender el lenguaje, para hacerse entender, para que lo entiendan, comienza a aislarse, comienza a tener muchos problemas sociales, familiares, laborales, y luego ya pues hablamos de la pérdida total o profunda de audición, conocida pues como sordera, que era lo que se refería a Catalina, en muchos lados anacusia o cofosis en muchas de las literaturas que consultamos, y es una pérdida total de audición, en donde ya el individuo prácticamente no escucha nada, el paciente prácticamente no escucha nada, y pues obviamente la audición, como lo hemos hablado desde el principio, está estrechamente relacionada con la comunicación, entonces es una persona que no va a poder comunicarse fácilmente. Ahora, eso hablando de los grados de pérdida de audición, tenemos también algo que se llaman tipos de pérdidas. El tipo de pérdida se refiere al sitio donde se encuentra la lesión. Hay pérdidas que se encuentran aquí en nuestra orejita, en el oído externo,
nacimos sin orejita, tenemos alguna malformación, otras que se encuentran en el oído medio o a su vez en oído externo y medio y se denominan pérdidas de tipo conductivo. Muchas de ellas tienen solución a través de tratamientos médico-quirúrgicos, cirugías, medicamentos, pueden ser otitis medias, otitis externas, algún daño en los huesitos del oído, que pues, si no lo sabían, un dato ahí que les cuento es que son los huesitos más chiquititos del cuerpo, pero son súper fuertes porque son un mecanismo de palanca que lo que hace es amplificar el sonido y llevarlo hacia la parte interna del oído. Entonces esos 3 huesecillos a veces tienen lesiones que el otorrino, el otólogo, pueden solucionarla a través de procedimientos quirúrgicos. Ya cuando tenemos un daño en la parte interna del oído, cuando se nos han dañado esas celulitas que les contaba hace un momento que funcionan como las teclitas del piano, esa pérdida de audición la solemos habilitar con ayudas auditivas. Entonces ustedes ven muchas personas que tienen sus audífonos, que tienen sus aparaticos en el oído para ayudarlos a escuchar. Y cuando tenemos unas pérdidas, hay para los diferentes grados de pérdida de audición, pero ya cuando tenemos unas pérdidas totales de audición, tenemos el implante coclear, que es una muy, muy buena opción para ayudar a las personas que hacen una pérdida total de audición, que ya no se benefician con ningún tipo de audífono, para que puedan volver a escuchar y que puedan retomar su comunicación auditivo-verbal. Es importante, les hago énfasis en el tema auditivo-verbal, porque no quiere decir que porque no oigamos no nos podemos comunicar. Hay muchos tipos de comunicación, conocen muchos de ustedes el tema de las señas, ustedes estos días que hemos visto las alocuciones del presidente, del ministro, siempre hay una persona al lado haciéndonos la interpretación para las personas que tienen una pérdida de audición, que desarrollaron una forma de comunicación diferente que es la lengua de señas. Entonces es otra forma de comunicación, la que habitualmente todos conocemos, es la comunicación auditivo-verbal, que es la que estamos sosteniendo ahora todos acá, pero las personas con pérdida de audición total también tienen una forma de comunicarse diferente. Qué chévere que todos pudiéramos aprenderla, que nos volviéramos bilingües no solo con el tema del inglés, sino que también pudiéramos para los procesos de inclusión acompañar a nuestras personas con deficiencia auditiva, con pérdidas totales, que son usuarios de lengua de señas. Entonces, ahí están divididos los tipos y los grados de pérdida de audición, que son como la forma en la que hacemos el proceso diagnóstico de la audición del individuo. Cuando hay alguno de los miembros de nuestra familia que en la cotidianidad presenta comportamientos como que es que no escucho, que es que no entiendo bien, según la edad, ¿qué cosas podemos observar ya que estamos en este momento en casa, en el aislamiento preventivo? ¿Cómo podemos aprender a observarnos y detectar si es que de pronto hay algún inicio o pérdida auditiva ya en curso? Depende de la edad. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificarlo en los bebés? ¿Cómo puedo identificarlo en los niños? Y muy importante, en los adolescentes. Y más adelante, ya para cerrar, vamos a hablar del cuidado ojo con los audífonos y demás. Pero rápidamente, ¿cómo podemos observar e identificar estas deficiencias auditivas? Bueno, las deficiencias auditivas básicamente las podemos detectar a través de esa parte comunicativa que estamos hablando. En los recién nacidos y en los neonatos hay una ley que obliga, en nuestro país, afortunadamente ya está aprobada, está obviamente en implementación porque los equipos son costosos, pero es la detección temprana de la pérdida de audición. Entonces el ideal es que nuestros recién nacidos pudieran salir del hospital con el tamizaje auditivo neonatal, idealmente con 2 pruebas que son, una, las autoemisiones acústicas y 2, el potencial evocado automatizado. Ese sería el ideal. Desafortunadamente, pues como lo hablamos, los recursos son complejos. Miren, si estamos hablando que ni siquiera ahora hay tapabocas para nuestros médicos, complejo tener estos equipos, pero ese sería el ideal, poderlos evaluar. ¿Qué puede hacer la mamá en casa para saber si su bebé escucha? Obviamente el desarrollo y la maduración auditiva se van dando en el transcurso de los meses. Inicialmente un bebé lo que hace son reflejos de sobresalto y conductas obviamente motoras de reacción ante el sonido. Entonces, si la mamá está por allí y se le cae algo muy fuerte al lado de la cuna del bebé y ve que su bebé no reacciona, los bebés hacen mucha sonrisa social. Entonces uno dice, ay, me está sonriendo, me reconoció, pero
y se los digo por experiencia también de mamá, que los bebés sí reconocen la voz de la mamá y ya está comprobado científicamente que desde que están en el vientre de la mamá, ellos sí tienen un comportamiento diferente ante la voz de sus padres. Entonces, también evidenciar eso, qué pasa cuando le hablo, qué pasa cuando me le acerco, cómo es su conducta. Pero el ideal no es quedarnos con esa duda. El ideal es que podamos detectar tempranamente la pérdida de audición y exigirle a nuestras EPS, porque está incluido dentro del plan obligatorio de salud y entre los programas de promoción y prevención. Nos habíamos quedado en el tema de la prevención en neonatos, básicamente ahora con el tema del COVID-19, con nuestro bebé tenerlo en casa, no hay que sacarlo de casa. Las citas que sean estrictamente necesarias, sobre todo esos bebés que son bebés de alto riesgo, bebés canguros, su talla, su peso, su tema de alimentación, pero de resto no sacarlos de casa. Hay que hacer el tamizaje auditivo tan pronto pase la cuarentena porque ya dijimos que es algo prioritario. Luego vamos con el siguiente grupo etario, que es primera infancia. Básicamente las pruebas que se hacen en ellos son una audiometría infantil y una prueba de imitancia acústica, que es para mirar cómo está el oído medio, dada la alta incidencia que ellos hacen de otitis media. Entonces, obviamente con ellos tenemos que aplicar las pruebas, no después de que pensemos que tiene una pérdida de audición, sino como promoción de su salud y prevención de la deficiencia auditiva. Los cuidados con ellos, básicamente la técnica de lactancia, porque hay algunos que aún toman tetero, entonces minimizar el uso de tetero. Y lo otro es mantener limpias sus vías respiratorias, sus lavados nasales. Si están con mocos, si están agripados, no los mandemos al jardín para evitar justamente que se propague la infección respiratoria en el resto de los compañeritos de su jardín o de su colegio. Y en esta época de COVID-19 la recomendación es exactamente igual, quedarnos en casa. Estos días me han consultado mucho por los chiquitines con infecciones de oído. No hay ninguna relación sustentada en este momento de que el COVID-19 tenga entre su sintomatología otitis media. La otitis media básicamente es una respuesta de la vía respiratoria que en esta temporada de lluvias obviamente se exacerba, pero no hay ninguna relación entre coronavirus y otitis medias ni en infancia, ni en adulto, ni en personas adultas. Entonces, quedarnos en casa y evitar obviamente que se expongan al medio ambiente. Bueno, el grupo etario que continúa es el de adolescentes y adultos jóvenes. Básicamente, la detección de la pérdida de audición de ellos se hace a través de 3 pruebas: audiometría, logoaudiometría e imitancia, que es la valoración audiológica básica. Y las recomendaciones para ellos: primero, en esta época de pandemia, quedarnos en casa, obviamente no salir. Yo sé que el encierro cuando uno está joven a veces atormenta un poco, pero debemos quedarnos en casa. Y lo otro es el autocuidado de su audición. Estamos virtualizando, obviamente muchos están tomando sus clases tanto de colegio como de universidad a través de la plataforma virtual. Estamos haciendo teletrabajo, entonces minimicen el uso de audífonos, utilícenlo 1 hora en la medida de lo posible, hagan pausas de su audición y utilicen más el micrófono de su computador, el audífono de su computador, para evitar tener el audífono cerca de su oído y que eso pueda comenzar a causarles lesiones auditivas. Recomendaciones: no meter nada en los oídos, que se me tapó el oído, que lo siento sucio, que creo que tengo cera, porque a veces cuando sacamos los audífonos los tenemos obviamente llenos de cera. Nada, no meternos nada dentro de los oídos, ni el copito, ni las llaves, ni los ganchitos. Si necesitamos un lavado de oído, es el especialista el que tiene que recomendarnos ese lavado, cómo hacerlo y las indicaciones que debemos tener. Así que nada, no debemos meter nada en nuestros oídos. Y ahora que estoy hablándoles de los audífonos, mucho cuidado con la limpieza del audífono. Miren que lo que uno suele ver es que los jóvenes cogen los audífonos, se los meten al bolsillo de su pantalón, las mujeres los metemos entre el bolso y están contaminados con una cantidad de cosas. Están las llaves, están las monedas, están una cantidad de cosas en nuestro bolsillo. Siempre tengan sus audífonos en una bolsita separada. Límpienlos una vez se los quiten. No compartan los audífonos, que vamos escuchando la misma canción y uno escucha por un audífono, el otro por... No, porque el oído de cada uno es diferente, la secreción y la cera que expulsamos es diferente, entonces fácilmente podemos contagiarnos de una otitis externa por mal manejo de esos audífonos y por compartirlos. Así que cero compartir audífonos. Y la recomendación, como hablábamos, quedarse en casa.
Las recomendaciones para los adultos, básicamente estas mismas que estoy haciendo. Estamos con el tema de teletrabajo, estamos con el tema de educación virtual, entonces exactamente las mismas que acabo de hacer con los adolescentes. Ser cuidadosos en sus exámenes de audición, hay que hacerlos rutinarios en promedio una vez al año. Y obviamente el tema de pausas activas, autocuidado de la audición y evitar obviamente lo que hablábamos ahora, lavado de oídos, introducir objetos dentro del oído para cuidar la audición. Luego tenemos un grupo muy importante que es el grupo del adulto mayor. En este momento sabemos que por la contingencia ningún adulto mayor de 70 años puede estar fuera de su casa, todos en casa cuidándolos, pero como nos preguntaba Catalina, ¿qué signos y qué síntomas podemos evidenciar en nuestros usuarios que a la familia le hagan pensar que tienen pérdida de audición? Entonces, esto que ya hemos hablado, que estamos en una reunión y hay que repetirles muchas veces, que finalizó la reunión y estábamos hablando del matrimonio y ellos nos preguntaron por el entierro, evidentemente estaban totalmente perdidos en la conversación, que se aíslan, se quedan en su habitación totalmente encerrados porque no quieren salir, porque quedan totalmente perdidos en la conversación. Estos son signos clarísimos de una pérdida de audición. El televisor a altísimo volumen, que lo escuchan en todas las habitaciones y los 3-4 pisos siguientes porque tienen el televisor a todo volumen. Todo esto nos está dando un indicativo de que hay una pérdida de audición. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a hacer las pruebas que les mencionaba anteriormente, audiometría, logoaudiometría e imitancia acústica, pero además ya muchos de estos adultos cuentan con sus ayudas auditivas, tienen sus audífonos. En esta época de pandemia que no podemos salir, asegurarnos de que tengan todos los implementos. Las pilas, ellos tienen que tener sus pilas a la mano todo el tiempo. Hay muchos lugares donde están llevando las pilas a domicilio. Los filtros de limpieza, quienes son usuarios de audífonos y los audiólogos saben a qué nos estamos refiriendo, son unos filtricos que evitan que la cera pase al audífono y descomponga pues o dañe todos los componentes eléctricos del audífono. El uso diario del audífono, ay, que no voy a salir, que estoy en mi casa, no. El audífono tiene que ponérselo el paciente desde que se levanta, se baña, se organiza, se pone su audífono hasta el momento en el que se vaya a acostar, porque el audífono no solamente, como lo hablábamos hace un rato, nos da la audición, sino nos da ese procesamiento que necesitamos aquí en nuestro cerebro. Y ya hay datos muy importantes de la relación que tiene la pérdida de audición con los daños cognitivos en el adulto mayor. Entonces, todo el tiempo con sus audífonos, mantenerlos limpios, mantenerlos al día y, como lo sabemos ya, evitar que nuestro adulto mayor salga a la calle y cuando nosotros vengamos de la calle, ser súper cuidadosos, cambiarnos la ropa, lavarnos las manos, limpiar todo con alcohol, porque como sabemos, ellos tienen enfermedades obviamente concomitantes al COVID que pueden pues traer un desenlace muy triste para nuestra familia. Entonces, cuidarlos al máximo y pues súper agradecida con Catalina. Lastimosamente no pudimos continuar a través de Zoom, pero muy feliz de poderme contactar con todos ustedes, de poder aportar desde mi encierro, desde mi cuarentena, un granito de arena al cuidado de la audición. Un abrazo muy grande para todos. Saben cuánto los quiero, mis estudiantes, que ya no son estudiantes, sino mis colegas. Un súper abrazo para todos y ya saben dónde encontrarme. Ustedes saben que ahí estoy en el Facebook y mi contacto está abierto para todo lo que necesiten. Un abrazo y mil bendiciones. Cuídense mucho, por favor, y cuiden a sus familias.